En 1957, Peggy Seeger escribió una carta de amor que se convirtió en un himno global. Ella nunca supo que otra mujer tomaría sus palabras y las transformaría en un monumento. Esa mujer era Roberta Flack, y la canción era The First Time Ever I Saw Your Face. Pero esto no fue un caso aislado. La historia del soul y el R&B está construida sobre estas transformaciones radicales. Hey mama, I heard Papa call himself a jack of all trades. Take another little piece of my heart. Wanting like you, the only man I ever wanted and I ever needed. To see him, to listen for a while. To see him, to listen for a while. Respect, baby, respect, respect. Estamos diseccionando 6 pares legendarios de canciones para revelar su evolución oculta. Desde el groove paranoico de Marvin Gaye en Grapevine hasta la profundidad psicodélica de The Temptations, exploramos las historias fascinantes detrás de los originales y los éxitos. Comparamos los primeros bocetos con las catedrales terminadas, descubriendo los hechos que cambiaron la historia de la música para siempre. 2 versiones, una melodía y la verdad que las separa. Peggy Seeger escribió The First Time Ever I Saw Your Face en 1957 para un hombre al que apenas podía alcanzar. Ella estaba en Londres y Ewan McCall estaba en Los Ángeles, separados por un océano y una mala conexión telefónica. La canción era una carta de amor, escrita rápidamente para llenar un vacío en una obra de teatro. Peggy la cantó rápido, terminando en menos de 3 minutos, porque la trataba como una melodía folk, ligera, etérea y fugaz. Era una instantánea de un momento, no un compromiso de por vida. Durante 15 años, la canción vivió en pequeños clubes folk, cantada por gente que la trataba como una agradable melodía. Peggy se olvidó de ella, siguió adelante con su vida, sin sospechar nunca que su carta privada estaba a punto de ser interceptada por una mujer que la leería de manera muy diferente. En 1969, Roberta Flack lanzó la versión de The First Time Ever I Saw Your Face, que detuvo el tiempo. Escuchó el original en la radio del auto y se detuvo, llorando con la letra. Pero cuando entró al estudio, no la cantó como un recuerdo, la cantó como un funeral para un amor que ya se había ido. Redujo el tempo hasta que casi se detuvo, estirando 3 minutos a 5. El silencio entre las notas se volvió más fuerte que los instrumentos. Su productor quería cortarla, diciendo que era demasiado lenta para la radio, pero Roberta se negó a acelerar. Permaneció en un álbum durante 3 años, ignorada, hasta que Clint Eastwood la escuchó y la puso en su película Play Misty for Me. De repente, el mundo entendió. Llegó al número 1 en 1972, no como una canción folk, sino como una plegaria. Peggy Seeger la escuchó y dijo, ella hizo crecer mi canción. La historia de Killing Me Softly comienza en 1972 en el Troubadour de Los Ángeles. Una joven cantante llamada Lori Lieberman estaba sentada en la oscuridad, viendo actuar a Don McLean. Ella no era una estrella, era solo una chica con el corazón roto, escuchando a un desconocido cantar sobre su propio dolor. Agarró una servilleta y comenzó a escribir.
Las palabras salieron a borbotones, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Singing my life with his words. Era una entrada de diario escrita en medio de una multitud. Llevó el poema a sus productores y lo convirtieron en una canción folk. All my letters read, each one out loud. Era suave, acústica y personal. Pero cuando la lanzaron, el mundo no escuchó. La canción era demasiado silenciosa. Se sentía como un secreto susurrado en una biblioteca, destinada a desvanecerse tan pronto como el disco dejara de girar. Gloria había capturado el sentimiento, pero no había capturado a la audiencia. Roberta Flack descubrió Killing Me Softly por accidente en un vuelo desde Los Ángeles en 1973. I'm telling my whole life with his words. Estaba leyendo una revista cuando vio el título en un artículo sobre Lieberman. La frase la persiguió. Tan pronto como aterrizó, llamó a Quincy Jones y exigió escuchar la pista. With his song, killing me softly. With his... No solo la versionó, la estudió como una erudita. Pasó 3 meses en el estudio perfeccionando los coros, superponiendo su propia voz hasta que sonara como un coro de ángeles. And then he looked right through me. Cambió el ritmo, agregando un pulso de latido que convirtió la balada folk en una obra maestra del soul. Cuando finalmente se la tocó a Marvin Gaye, él cerró los ojos y dijo, no cambies una sola nota. His words, killing me softly with his song. Ganó grabación del año y canción del año. Gloria escribió el dolor en una servilleta, pero Roberta convirtió esa servilleta en un monumento que todo el mundo vino a visitar. Otis Redding y Respect abren nuestra cuenta regresiva en 1965. Otis escribió esta canción en un autobús de gira, desesperado y exhausto. No estaba pensando en un movimiento, estaba pensando en un cheque. Imaginó a un hombre cruzando la puerta de su propia casa, después de semanas en la carretera, entregando cada centavo que ganó, y rogando por un solo momento de paz. El estudio en Memphis era pequeño y caluroso. Los metales golpeaban duro porque tenían que hacerlo. No había presupuesto para una segunda toma. Otis lo cantó como un hombre que se quedaba sin tiempo. Necesitaba ese dinero para mantener alimentada a su familia. La canción escaló las listas, pero se sentía incompleta. Era una transacción, un pacto entre un esposo y una esposa. Otis murió solo 2 años después en un accidente aéreo, sin saber nunca que su súplica desesperada estaba a punto de ser robada. Pensó que había escrito un éxito. No sabía que acababa de escribir la primera mitad de una revolución. En 1967, Aretha Franklin entró a un estudio de Nueva York y tomó Respect por la fuerza. Tenía 24 años y estaba cansada de que le dijeran qué cantar. Su matrimonio se estaba desmoronando. Su sello anterior había intentado convertirla en una cantante de jazz, pero ella quería gritar. Se sentó al piano y cambió todo. Deletreó el título R-E-S-P-E-C-T, convirtiendo una palabra en una exigencia. Agregó a sus hermanas en los coros, sus voces cantando como un coro griego en una esquina. Esto ya no era sobre un esposo regresando a casa. Esto era una mujer parada en su cocina, anunciando que las reglas habían cambiado. Cuando Otis la escuchó en la radio, sonrió tristemente y dijo, «Esa chica me robó mi canción». Tenía razón. Llegó al número 1 y se quedó allí durante 8 semanas. Otis escribió el cheque, pero Aretha lo cobró, comprando libertad para ella y para cada mujer que escuchó su voz. The Undisputed Truth lanzó el original Papa Was a Rolling Stone
en mayo de 1972, pero apenas causó revuelo. Los compositores Norman Whitfield y Barrett Strong le entregaron esta pista a su trío experimental como una prueba. Es un número funk apretado de 3 minutos con una estructura tradicional y metales contundentes. Escuchas la historia del padre ausente, pero la entrega se siente contenida, casi educada. Escaló hasta el número 63 en las listas. Una presentación respetable para un acto de segunda línea, pero en ninguna parte cerca de un fenómeno. Whitfield, sin embargo, no estaba satisfecho con un éxito modesto. No estaba escuchando una canción pop, estaba imaginando una experiencia cinematográfica para los oídos. Sabía que la letra necesitaba más espacio para respirar y una atmósfera más oscura y peligrosa. Retiró la pista de vuelta al laboratorio, dejando a The Undisputed Truth con una nota al pie en la historia en lugar de un legado. Tenían la melodía correcta, pero se perdieron la amenaza que pronto definiría una era. 4 meses después, The Temptations lanzaron su obra maestra definitoria de 1972, Papa Was a Rolling Stone. Esto no era solo una sesión de grabación, era guerra abierta. El grupo despreciaba la canción. El cantante principal, Dennis Edwards, se negó a cantar la línea de apertura, It was the 3rd of September, porque su propio padre había muerto realmente en esa fecha específica. El productor Norman Whitfield lo obligó a grabarla de todos modos, capturando resentimiento genuino en la cinta. El resultado es una saga psicodélica de 12 minutos. Solo la introducción instrumental dura casi 4 minutos, construyendo tensión con una sola nota de bajo repetitiva que hipnotiza al oyente. Rompió todas las reglas de la programación de radio. Sin embargo, el puro poder cinematográfico de la producción la convirtió en un éxito número 1 y ganó 3 Grammys. Whitfield no solo quería una canción, quería una sinfonía de la vida callejera y rompió a la banda para conseguirla. Piensa en 1967 y encontrarás a Erma Franklin grabando el original Piece of My Heart. Erma era la hermana mayor de Aretha, viviendo en una sombra que se extendía por toda la industria musical. Poseía una voz de terciopelo y humo, pero cantó esta pista con una contención suave, casi educada. Los productores querían un éxito suave de R&B, algo seguro para la radio. Erma entregó exactamente eso, una mujer pidiendo amor, no exigiéndolo. Llegó al top 10 en las listas de R&B, un momento de triunfo para la otra hermana Franklin. Pero incluso mientras celebraba, la canción se sentía demasiado limpia. Era un vestido hermoso, usado para un disturbio. Erma pensó que finalmente había encontrado su canción insignia, la que le daría un nombre propio. No sabía que una chica blanca de Texas estaba a punto de hacer trizas ese vestido. Un año después, en 1968, Janis Joplin y Big Brother and the Holding Company detonaron Piece of My Heart. Janis no cantó la canción, la sangró. Tomó la petición educada de Erma y la convirtió en un grito primal de abandono. En el estudio, Janis se paró frente al micrófono con una botella de Southern Comfort, invocando un dolor tan crudo que asustó a los ingenieros. No estaba pidiendo un pedazo de corazón, estaba ofreciendo el suyo, arrancado y latiendo. Las guitarras psicodélicas gritaban junto con ella, igualando su intensidad nota por nota.
Cuando Erma Franklin la escuchó por primera vez en la radio, ni siquiera reconoció la melodía. Se detuvo, escuchó y luego lloró. No porque fuera mala, sino porque sabía que había perdido. Janis había llevado la canción a un lugar al que Erma era demasiado educada para ir, al mismísimo borde de la cordura. Gladys Knight y The Pips entregaron su poderosa versión de I Heard It Through the Grapevine en septiembre de 1967. Necesitaban este éxito. Eran la segunda línea en Motown, siempre esperando las obras dejadas por The Supremes. El productor Norman Whitfield les entregó esta demo rechazada y les dijo que la hicieran rápido. Gladys no solo la cantó, la atacó. Canalizó la ira de cada mujer que alguna vez descubrió que la estaban engañando. Los Pips la respaldaron con precisión militar, sus voces actuando como el coro de chismes del vecindario. El resultado fue una explosión funk que llegó al número 2 en las listas. Era un disco pop perfecto, brillante y ruidoso. A Berry Gordy le encantó. Pensó que habían exprimido cada onza de potencial de la canción. Estaba equivocado. Gladys había cantado la verdad, pero la había cantado demasiado rápido. El verdadero fantasma de la canción todavía estaba esperando en la bóveda, encerrado porque era demasiado aterrador para lanzar. Encerrada en la oscuridad estaba la obra maestra de Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine, finalmente lanzada en octubre de 1968. Marvin grabó esta versión antes que Gladys, pero el sello la enterró. Berry Gordy dijo que sonaba como un funeral. Tenía razón, pero se perdió el punto. Marvin no estaba cantando sobre una ruptura, estaba cantando sobre un colapso. Estaba parado en el estudio en un tono más alto de lo que estaba acostumbrado, forzando su voz hasta que se rompió con dolor genuino. La instrumentación está desnuda, solo un piano eléctrico siniestro y un ritmo de batería que suena como un corazón a punto de detenerse. Esto no era música para bailar, era música para estar tirado en el suelo en la oscuridad. Cuando los DJs de radio finalmente la tocaron, los conmutadores se encendieron. Se convirtió en el mayor vendedor de Motown, demostrando que millones de personas no querían una canción pop brillante. Querían que alguien les dijera que la paranoia era un sentimiento que no tenían que sufrir solos.